Imagina lo siguiente. Moisés, una de las figuras más conocidas de la historia bíblica, acaba de fallecer. Sin embargo, algo de otro mundo sucede en lugar de un funeral rutinario. El principal enemigo de Dios, Satanás, aparece y entabla combate por el cuerpo de Moisés. Pero, ¿por qué? ¿Qué habría en el físico de este asombroso profeta tan importante como para que Satanás quisiera reclamarlo? Esta historia, llena de simbolismo y velada por el misterio, va más allá del simple relato de una muerte. Nos hace reflexionar sobre difíciles cuestiones teológicas y sobre el feroz conflicto espiritual entre el bien y el mal. ¿Por qué se interesó Satanás por la carne de Moisés? ¿Qué nos dice esto sobre las verdades espirituales de nuestra vida actual? Moisés tuvo una vida llena de misterios y maravillas. Fue el hombre que desafió a los faraones, abrió puertas y guió a todo un país hacia la libertad. La Biblia afirma que, a pesar de haber concluido su vida de 120 años, la vitalidad del hombre persistió y sus ojos permanecieron brillantes. El primer misterio importante es que nadie sabe con certeza dónde fue enterrado. Sin tumbas ni monumentos documentados, Dios mismo se encargó de su entierro. Pero bajo esta muerte banal hay algo mucho más siniestro. Moisés era más que el típico líder. Dios lo eligió para conducir a los hebreos a la tierra prometida y salvarlos de la persecución a la que se enfrentaban en Egipto. Su propósito estaba inextricablemente ligado al plan de Dios, de preparar el camino para la venida de Cristo, el Salvador. Y este es el momento exacto en que Satanás hace su aparición en la historia. Sabía que Moisés era un componente esencial en el designio de Dios. Si Moisés fuera neutralizado, ¿quién sabe lo que podría ocurrir con el destino espiritual de la humanidad? Satanás, el eterno enemigo de Dios, veía a Moisés como una amenaza para sus siniestros planes. La vida de Moisés nos enseña que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros, sean cuales sean nuestros fallos o faltas. Ni siquiera el adversario puede vencernos cuando le seguimos por la fe. Sin duda, uno de los capítulos más enigmáticos de la Biblia se refiere a la muerte de Moisés. A pesar de haber guiado al pueblo hasta los límites de la tierra prometida, se le negó la entrada. Aunque lo vio desde lejos, vio la conclusión de su misión tras años de lucha en el desierto. Después de todo lo que había hecho, ¿por qué Moisés y su pueblo no habían entrado en la tierra prometida? El más mínimo detalle hizo que Moisés desafiara a Dios en un momento de debilidad. Golpeó la roca 2 veces con su bastón, desafiando las instrucciones de Dios de hacerla brotar en agua. Esta actitud aparentemente directa le impidió llegar al lugar con el que había soñado durante tanto tiempo. Pero Dios no le abandonó. Dios llevó a Moisés en su última caminata, y fue en la cima del monte Nebo donde pudo contemplar la tierra prometida. Allí, frente a la promesa, pero incapaz de asirla, fue donde Moisés falleció. Y Dios pagó su entierro con su bondad sin límites. Aunque la Biblia afirma que el Señor lo enterró en el valle Moabita, nadie está seguro del lugar exacto de su tumba. La pregunta más fascinante en este momento es, ¿por qué ocultó Dios la ubicación de la tumba de Moisés? Además, ¿por qué se interesó Satanás por su forma física? El libro de Judas relata que hubo un desacuerdo sobre el cadáver de Moisés después de su muerte. Satanás quería reclamarlo de alguna manera. Uno de los soldados más formidables de Dios, el arcángel Miguel, se lanzó contra él. Pero en lugar de discutir con Satanás o maldecirle, Miguel se limitó a decir, «El Señor te reprenda». Este incidente suscita muchas preguntas. ¿Por qué hay aquí un desacuerdo? ¿Cuál fue la circunstancia? El deseo de Satanás de profanar el cuerpo de Moisés es una teoría. Él estaría deshonrando a Dios, además de a Moisés, al hacer esto. Otra teoría es que Satanás pretendía que el cadáver de Moisés se convirtiera en un objeto sagrado. El pueblo tenía en gran estima a Moisés, y Satanás podría usar este respeto para alejar a los israelitas de la adoración a Dios, haciendo que adoraran el cuerpo de Moisés en su lugar. Pero los deseos de Satanás no se cumplieron. Miguel recordó al diablo que solo Dios decidía lo que le sucedería a Moisés y a todo lo demás, reafirmando su fe y confianza en Dios. Así, el triunfo celestial puso fin a la lucha por el cuerpo de Moisés.
Este incidente nos enseña varias cosas. La primera es que Dios es dueño tanto de nuestro ser como de nuestro destino, por muy importantes que seamos. A pesar de todos sus logros, Moisés estuvo bajo el control de Dios hasta el final. Otra cosa que hay que aprender es que los conflictos espirituales son continuos y pueden implicar reinos más allá de nuestra comprensión. El impacto de Moisés es innegable. Sus logros, su fe, sus lecciones de vida y su relación con Dios permanecen intemporales. Pero su muerte nos recuerda que incluso los mayores misterios de Dios se mantienen a menudo en secreto, lo que pone a prueba nuestra comprensión, pero nos anima a confiar aún más en su conocimiento y poder. Después de todo, ¿cuál era el verdadero objetivo de la controversia en torno al cadáver de Moisés? ¿Cómo podía Satanás sacar algún provecho de ello? Debemos profundizar en el significado espiritual de este acontecimiento para comprenderlo completamente. Moisés sirvió como líder de Israel y como la personificación de la ley divina. Dios dio a los israelitas la ley que establecía las bases de la justicia y la moral divinas. Satanás sabía que Moisés representaba el poder divino, la conexión entre el Todopoderoso y su pueblo. En cierto sentido, estaría desacreditando la propia ley divina si lograba arruinar el cadáver de Moisés. Esto podría resultar en idolatría y degradación espiritual, y sería un duro golpe para la religión de los israelitas. Esto trae a colación un punto crucial. Incluso con toda la estatura de Moisés, Satanás, el acusador, podría haber intentado afirmar que era una persona pecadora. Recordemos que Moisés desobedeció la orden de Dios de hablar a la roca golpeándola en lugar de hablarle. Esta transgresión, por pequeña que nos parezca ahora, impidió a Moisés entrar en la tierra prometida. Satanás, en su naturaleza acusadora, puede haber utilizado esto para apoderarse del cadáver de Moisés y argumentar que no era digno de un funeral respetable. Sin embargo, fue gracias a la misericordia y la bondad de Dios, y no al carácter intachable de Moisés, que el plan de Satanás fue frustrado. El arcángel Miguel evitó un altercado verbal con Satanás. No intentó justificarse a sí mismo ni dar justificaciones. Más bien se limitó a decir, que el Señor te reprenda. Esta reacción nos enseña una lección importante. No debemos depender de nuestras propias fuerzas o cualidades para contrarrestar las acusaciones del adversario. Podemos confiar plenamente en la justicia y la fuerza divinas para mantenernos a salvo. Cuando Miguel dijo, el Señor te reprenda, le estaba dando a Satanás todo el poder divino. Eso puso fin a la discusión. Esta es una prueba contundente de que la soberanía de Dios triunfa en última instancia contra los intentos del enemigo de frustrar sus propósitos. La importancia de Moisés en la historia de Israel y en el propósito más amplio de Dios para la salvación humana es otra característica asombrosa. En cierto sentido, Moisés previó la llegada del Mesías. Jesús liberaría a la humanidad de la esclavitud del pecado, igual que Moisés había liberado al pueblo de la tiranía de los egipcios. Satanás intentaba, como de costumbre, frustrar el cumplimiento de los propósitos celestiales. Si Satanás lograba desacreditar el legado de Moisés, podría socavar la confianza del pueblo de Dios y poner en duda el plan redentor. Pero esta historia tiene algo mucho más poderoso. Según algunos teólogos, la batalla por el cuerpo de Moisés podría haber sido de naturaleza profética. Moisés y Elías reaparecen en el Nuevo Testamento en la transfiguración de Jesús en el monte. Esto sugiere que Moisés fue elevado al cielo o resucitado de alguna otra forma antes de la llegada de Cristo. Así, la controversia en torno al cadáver de Moisés puede tener algo que ver con esta esperada resurrección, precursora de lo que le ocurriría a Jesús y finalmente a todos los que siguen su religión. Sabiendo esto, Satanás podría haber intentado impedir que a Moisés se le concediera esta distinción. A fin de cuentas, la resurrección de Moisés representaba el triunfo definitivo sobre la muerte, que se alcanzaría por completo con la resurrección de Jesús. Satanás intentó obstruir cualquier indicio de este triunfo inminente, pero una vez más fue vencido. ¿Por qué nos importa esto ahora? En efecto, Satanás sigue intentando frustrar el propósito divino en nuestros tiempos modernos, igual que hizo en el pasado. Desea culparnos, desmoralizarnos y alejarnos de Dios.
Pero la historia de Moisés y la hazaña del arcángel Miguel nos demuestran que también nosotros estamos protegidos por Dios, como lo estuvo Moisés. Podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros, dispuesto a defendernos y restaurarnos, a pesar de los esfuerzos del enemigo por acusarnos o engañarnos. Esta historia también demuestra la importancia de Dios tanto para el cuerpo como para el alma. Dios enterró el cadáver de Moisés con gran cuidado, lo que nos sirve de recordatorio de que nuestros cuerpos también son valiosos. Es algo más que un simple sobre desechable. Dios se preocupa por todas las facetas de nuestra vida, incluido nuestro bienestar físico. Cuidará de nosotros en esta vida y en la otra, como hizo con el cuerpo de Moisés. La idea de que Dios no abandona a sus siervos, ni siquiera en la muerte, se demuestra además en esta protección milagrosa de Moisés. A pesar de no poder llegar a la tierra prometida, Moisés fue acogido en la presencia de Dios y su vida y su servicio fueron reconocidos eternamente. Del mismo modo, podemos estar seguros de que Dios nunca nos abandonará, ni en esta vida ni en la otra. Esto es especialmente cierto cuando nos enfrentamos a la desgracia. Es asombroso considerar que, a pesar de todos los logros sobresalientes de Moisés, milagros, liderazgo y la ley, seguía siendo un ser humano falible. Pero Dios no le hizo responsable solo de sus errores. Por el contrario, lo amó, demostrando que su bondad es mayor que cualquier error cometido por una persona. Moisés fue honrado por su fe y lealtad a Dios, no por sus defectos. Este relato nos recuerda que luchamos contra fuerzas espirituales y no contra enemigos físicos. Satanás todavía nos engaña, nos acusa y nos desvía de seguir la voluntad de Dios. Pero así como Miguel prevaleció gracias a la intervención celestial, nosotros también podemos hacerlo, gracias al poder del Señor, no a nuestro propio poder. A medida que avanza la historia, queda claro que el altercado entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés no fue un incidente aislado. Esta lucha nos enseña importantes verdades sobre la naturaleza de la fe, la autoridad de Dios y las luchas espirituales a las que todos nos enfrentamos. Veamos con más detenimiento las útiles lecciones que nos revela este relato y cómo podríamos aplicarlas a nuestra vida cotidiana. En primer lugar, debemos darnos cuenta de que la lucha por el cuerpo de Moisés nos recuerda crudamente hasta dónde puede llegar Satanás para frustrar la voluntad de Dios. Satanás lucha con un propósito. Es muy consciente de la importancia del cuerpo de Moisés. Estamos hablando de una de las figuras más conocidas de la historia antigua, un hombre utilizado personalmente por Dios para establecer los 10 mandamientos, la piedra angular de la ley divina, y para liberar al pueblo de Israel. Satanás utilizó la vergüenza de Moisés como pretexto para criticar a Dios y todo lo que él representa. Esto nos lleva a un hecho indiscutible. Satanás está empeñado en atacar todo lo que Dios considera precioso, incluidas nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestro propósito. Puede haber un momento en el que te des cuenta de que estás siendo atacado. Parece como si una guerra invisible estuviera teniendo lugar en las sombras. A menudo no somos conscientes del conflicto espiritual que existe, como le ocurrió a Moisés. La buena noticia es que Dios lucha por nosotros al igual que designó al arcángel Miguel para que defendiera a Moisés. Dios es soberano, incluso en nuestra ignorancia. Al igual que hizo con Moisés, designa a sus mensajeros para que nos mantengan a salvo y nos guíen. Los ángeles son descritos como espíritus consejeros enviados para ayudar a los que heredarán la salvación, en Hebreos 1:14 de la Biblia. Eso se aplica a ambos. También podemos aprender algo importante sobre el significado de la humildad y el remordimiento de esta historia. Moisés no era un hombre perfecto. Se equivocó, como Dios había predeterminado, golpeando la roca en lugar de conversar con ella. Sin duda, Satanás planeó utilizar estos defectos contra él y explotar su cuerpo como símbolo de su fracaso. Pero este es un ejemplo evidente de la gracia divina en acción. La gracia divina reina suprema a pesar de la falibilidad humana. ¿Te has sentido alguna vez como Moisés? ¿Has cometido alguna vez errores que creías que nunca podrían corregirse?
Es posible que hayas pensado que Dios no podría perdonarte por lo malo que eres. Independientemente de nuestros actos, esta historia demuestra que cuando nos apartamos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Dios, Él nos perdona y nos lleva a la salvación. La perfección de Moisés no lo rescató. Fue un don divino. Nosotros tenemos acceso a la misma gracia. Según Apocalipsis 2:9, Satanás es descrito en la Biblia como el acusador, alguien que intenta hacernos responsables de nuestras transgresiones. Disfruta señalando nuestros defectos, llamando nuestra atención sobre ellos y tratando de persuadirnos de que no merecemos el amor de Dios. Pero esta historia nos dice que, para vencer al enemigo, debemos tener fe en el poder celestial, como hizo el arcángel Miguel. No necesitamos utilizar nuestros propios recursos para luchar. Miguel se abstuvo de debatir con Satanás. Solo dijo, «Que el Señor te corrija». Esta declaración de fe demuestra que Dios, y no nosotros, está al mando. Satanás no necesita ser convencido de nada. Todos los preparativos ya están en su lugar para nosotros por Dios. Necesitamos aprender esta importante lección ahora. A menudo nos resulta difícil superar los desafíos espirituales por nuestra cuenta. Experimentamos fatiga, desánimo y quizás incluso derrota. En cambio, debemos confiar en la autoridad de Dios y entregárselo todo a Él. Nuestro defensor es el Señor. Él es quien vela por nosotros. Él puede prevalecer en cualquier conflicto. Al reflexionar sobre esta historia, otra cosa que nos viene a la mente es lo importante que es proteger lo sagrado en nuestra vida. Al igual que Moisés, hay facetas de nuestra vida que Dios valora y que Satanás trata de destruir. Nuestros valores, nuestras conexiones, nuestros objetivos y nuestra honestidad. Hay un asalto espiritual constante en todas estas áreas. Satanás siempre está tratando de manchar lo puro y quitar nuestro enfoque de Dios. Entonces, ¿cómo podemos proteger lo sagrado? Debemos aprender a poner nuestra fe en el poder celestial para que nos proteja, al igual que Miguel lo hizo en la autoridad divina. Es crucial que oremos todo el tiempo, pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para ver venir los ataques del enemigo y la fortaleza para rechazarlos. Debemos someternos a Dios, luchar contra el diablo, y Él se apartará de nosotros, según Santiago 4:7. El secreto para rechazar los ataques de Satanás es la fidelidad a Dios. Satanás no puede afectarnos mientras Dios vele por nosotros. Además, tenemos que seguir vigilando. En Mateo 26:41, Jesús lanzó una advertencia diciendo, «Estad alerta y orad, no sea que caigáis en tentación». Esto sugiere que tenemos que estar atentos a las pistas que indican que estamos bajo asalto espiritual. Puede ser un área de tu vida en la que te sientas más expuesto, o puede ser una relación fallida. Sea cual sea la situación, siempre debemos actuar con cautela, estar alerta de que el enemigo está ahí y tener fe en que Dios nos está fortaleciendo. El aspecto intrigante de la historia es el significado simbólico de la resurrección. Como hemos visto, Moisés señala que Jesús ha subido al cielo durante su transfiguración al estar junto a Elías. Esto nos ayuda a comprender la razón principal de Dios para crear a los seres humanos. La resurrección de Moisés presagia acontecimientos futuros. Dios está preparando un espacio para nosotros, del mismo modo que cuidó el cuerpo de Moisés y lo hizo apto para la eternidad. La resurrección es una esperanza real que nos sostiene ahora, no simplemente un acontecimiento futuro lejano. Así, la historia de Moisés nos recuerda que la vida continúa más allá de la muerte. Dios nos garantiza la inmortalidad a través de Jesucristo, como hizo con Moisés. Pensar en esta promesa nos da la fuerza para creer en nosotros mismos y afrontar nuestros retos de frente, sabiendo que lo mejor está por llegar. Esta vida no ha hecho más que empezar. El triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte es inminente y nos espera con la resurrección. Al final, no podemos subestimar la importancia de la fe y el liderazgo de Moisés. Fue un líder devoto a pesar de sus defectos. Incluso cuando parecía imposible completar la tarea, se mantuvo fiel a Dios. Se enfrentó a enormes obstáculos. Condujo a un pueblo desobediente a través del desierto y puso toda su confianza en Dios. Al final, a pesar de sus errores, Dios le aceptó.
Esto nos demuestra que ser fieles a la tarea que Dios nos ha encomendado es más importante que esforzarse por alcanzar la perfección. Dios no espera que seamos impecables, espera fidelidad. Por lo tanto, recuerda que tú también estás comprometido en una guerra espiritual al llegar al final de esta meditación sobre Moisés y la lucha espiritual en torno a su muerte. Al igual que hizo con Moisés, Satanás intenta engañarte, pero Dios está de tu lado. Ten fe en el poder celestial, defiéndete del enemigo y protege lo que es santo en tu vida. La historia de Moisés nos proporciona fe en que la bondad divina es suficiente para guiarnos y protegernos a pesar de nuestros defectos. Por último, asegúrate de suscribirte al canal para recibir más contenido como este, si este mensaje te ha dado claridad e inspiración en tu vida, para que tus amigos y familiares también puedan profundizar en las profundas verdades de las Escrituras. Por favor, deja un comentario y comparte este video con ellos. Así podremos crecer en nuestra fe y seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Que Dios ilumine ricamente tu vida. Hasta luego.